hoy los lineamientos básicos sobre el presupuesto plurianual. Ustedes saben que en virtud de la ley que genera o crea, obliga a una estrategia nacional de desarrollo, cada 2 años debe de conocerse los presupuestos plurianuales para que se pueda programar o proyectar, organizar el Estado hacia el futuro. Esta reunión, el conocimiento de estos lineamientos básicos es, si se quiere, previo al conocimiento ya del presupuesto de la semana que viene. También el Consejo de Ministros tendrá o conocerá de manera muy puntual cada uno de sus aspectos, previo a la presentación al Congreso Nacional, que será, como dice la ley, antes del próximo miércoles. ¿Se habló de monto, ministro? No, porque en el día de hoy no conocimos el presupuesto, conocimos los lineamientos básicos de lo que es la programación de los presupuestos a larga distancia, por decirlo de alguna manera, para que sepamos cuáles son las líneas estratégicas, los proyectos estratégicos y básicos del gobierno y cómo lo vamos a encarar de acuerdo a los presupuestos que se proyectan para este año próximo y los años subsiguientes. Entiendes, es una proyección más a largo plazo que inmediatista. Ministro, la semana que viene conoceremos el presupuesto. Como usted dice, la semana que viene, el 1 de octubre, es la fecha ya de inicio para depositar ante el Congreso el proyecto de presupuesto para 2021. ¿Ya se han discutido algunos montos? No lo hemos discutido de manera formal los montos. Eso será en un Consejo de Gobierno que habrá de desarrollarse la semana próxima y que de alguna forma está concatenado con los lineamientos que hoy conocimos. Hay una estrategia nacional de desarrollo que en gran parte coincide con nuestra propuesta de gobierno que presentamos al país en un porcentaje muy alto de sus lineamientos, de sus ítems y de sus líneas sobre el cual se plantea y de la forma en la que se plantean los presupuestos. Entonces conocimos esos lineamientos hoy, los ratificamos de alguna manera y eso da el traste con el presupuesto que la semana que viene presentaremos al país. Pero no hay todavía un monto, para nosotros no se nos ha presentado un monto todavía total del presupuesto. Ahora sí hay que saber, el país tiene que saber que vivimos bajo una crisis quizás de las más profundas que ha vivido el país en su historia, que no es necesariamente única nuestra, sino que es del mundo, como consecuencia de la pandemia y cómo esto ha impactado la economía nacional, a sus industrias, a las recaudaciones, y algunas de manera muy singular. Y nosotros tendremos que reorganizar nuestros esfuerzos gubernamentales alrededor de la crisis que vive la República Dominicana y que vive el mundo, y que no conocemos cuándo concluirá, porque no depende de nosotros. Depende ni de ninguno de ustedes, depende de la creatividad del ser humano y de cómo podamos entre todos salir de la pandemia. ¿Hay posibilidad de que se reduzca el presupuesto entonces? Esperemos la semana que viene, porque no quisiera yo dar una información que luego no termine de ser del todo precisa, pero sí estará conformado alrededor de la realidad que hoy vivimos. Un país con grandes dificultades económicas como la del resto del mundo, que ha visto afectadas sus principales industrias. ¿Habría entonces la posibilidad de una reforma para ajustar el presupuesto del próximo año? Reforma fiscal hablamos, toda vez que, por ejemplo, en salud pública ustedes van a necesitar más recursos, por lo que usted mismo está explicando ahora mismo. En los tiempos de crisis, usualmente no es oportuno impulsar procesos de reformas, y sobre todo reformas profundas, porque las mismas usualmente generan contracciones, generan otras reacciones o efectos. Y ya la crisis de por sí sola es una importante. Cualquier reforma, cualquier planteamiento que pudiera hacerse no será quizás de una dimensión muy amplia porque vivimos en una crisis. Pero no está en discusión hoy una reforma fiscal, un pacto fiscal. No son esos los elementos que están sobre la mesa. Pero si lo viaja del presidente mañana a San Pedro de Macorís. El presidente tiene un recorrido por San Pedro de Macorís en el día de mañana, que será uno vinculado a diversos temas. Uno de ellos que a él le ha llamado particularmente, profundamente la atención, es la necesidad de conversar con los cañeros. Aquí el país tiene una deuda pendiente de hace muchos años con sus pensiones y son hombres y mujeres que dieron mucho de su sudor y de su tiempo para este país y la mayoría se caen a pedazos sin tener de qué vivir y han reclamado